también teorías sobre los derechos reales. Hoy vamos a continuar viendo conceptos que nos van a ser útiles para entender ya cuando empecemos a leer el Código Civil, para entender de qué nos están hablando, ¿verdad? En el libro 2. Y estos conceptos están en doctrina, y luego vamos a referirnos a algunos artículos del Código Civil, pero los vamos a utilizar para tener estas ideas más claras. Acá tenemos conceptos de bienes y cosas. Tenemos que saber que en la doctrina hay una diferencia entre estos dos términos, y pues la tenemos que tener clara, ¿verdad? Acá les coloqué definiciones de acuerdo a de primero las dos teorías, luego vamos a ver las definiciones. Dos teorías de acuerdo al maestro González Barrón. Y hay una teoría que considera que la palabra bienes se refiere a todas las entidades corporales o incorporales susceptibles de ser objeto de derechos reales. Y cosas se refiere exclusivamente a las entidades corporales. Para esta teoría, el género es el bien y la especie es la cosa. Y la otra teoría nos dice que la cosa es una entidad extrajurídica, incluyendo aquellas entidades que no pueden ser objeto de propiedad, como el aire, el mar, pero cuando la cosa llega a ser apropiable, se individualiza y pasa a tener una utilidad económica y se convierte en un bien. Y ese bien ya es un objeto de derechos reales, ¿verdad? Entonces, cosa sería una entidad natural y el bien un concepto jurídico, ¿verdad? Hace esa diferenciación. Entonces, si es una cosa que puede ser apropiable y de utilidad para el hombre, entonces ya se convierte en un bien, ¿verdad? En un bien. Cuando estudiamos ya las definiciones que encontramos en doctrina o en diccionarios acerca de cosa, el término cosa y el término bien, acá les copié solo una cosa para el maestro Velázquez Calamillo, son todos los entes existentes en la naturaleza. Y bien, para Manuel Osorio, este objeto material susceptible de tener un valor. También hay otra definición de bien para el maestro Rodríguez Beltrán, son todas aquellas cosas que utiliza el hombre para su servicio, beneficio, utilidad y que pueden ser apropiables, o las cosas que directamente o indirectamente le sirven al hombre, le entregan una utilidad y son apropiables patrimonialmente. Entonces vemos que en la doctrina sí hay una diferenciación. Cuando hablamos de cosa, pues cualquier objeto que encontramos en la naturaleza, ¿verdad? Cuando se transforma en un bien, cuando ese objeto le es útil al hombre, ese objeto es susceptible de tener un valor monetario, económico, y pueda ser apropiable, ¿verdad? Entonces, los requisitos del concepto bien serían que la cosa o el objeto esté dentro del patrimonio de una persona y que la cosa sea susceptible de una evaluación económica o pecuniaria. Entonces, los bienes son los que nos sirven a nosotros como seres humanos, ¿verdad? Por ejemplo, un vehículo, una casa, la ropa. Entonces, son bienes que son útiles, ¿verdad? Entonces, son cosas que son útiles, y por esa utilidad y porque las podemos nos podemos apropiar de ellas y también nos representan un valor económico, entonces se convierten en bienes, ¿verdad? Ya estamos hablando del concepto bien. Entonces, eh, estos, eh, estas son las concepciones que tenemos que tener claras para estudiar también los derechos reales, ¿verdad? Cuando estamos hablando de bienes, ¿verdad? Estamos hablando de bienes que son susceptibles de ser apropiados por las personas. Otro de los conceptos también que tenemos que tener claros para el estudio de los derechos reales es el concepto de patrimonio. Y patrimonio para el maestro Puig Peña es el conjunto de bienes, créditos, derechos, deudas y obligaciones de índole económica,
de una persona. O sea, en un patrimonio, cuando nosotros hablamos que tenemos nuestro patrimonio, no solo estamos hablando de que poseemos estos bienes, estos bienes, ¿verdad? Físicos, que los tenemos físicamente. También dentro del patrimonio están las obligaciones de índole económica, las deudas que tengamos, si tenemos un crédito, pues es parte de nuestro patrimonio, si fue, en algún momento nos sirvió para comprar esos mismos bienes, pero es parte de nuestro patrimonio. Entonces, dentro del patrimonio o el patrimonio lo conforman dos elementos, tanto los derechos reales como los derechos personales. Entonces aquí sí hay una confusión. Confusión me refiero a una unión de entre de los derechos reales y los derechos personales. ¿Se recuerdan que la semana pasada terminamos viendo una tablita donde había diferenciación entre derechos reales y derechos personales? En este curso, en Derecho Civil 2, estamos estudiando los derechos reales, que hablamos que era esa relación del hombre con los objetos, con las cosas, y ahora ya vimos que parte de esos objetos pues son los que se convierten luego en bienes, ¿verdad? Cuando los apropiamos. Y los derechos personales, en ese cuadrito que vimos hace 8 días, vimos que eran esas que recogen esas relaciones jurídicas, pero entre personas, ¿verdad? Entre dos personas o entre más personas. Entonces, en el patrimonio vemos que se conjugan o se unen tanto los derechos reales como los derechos personales y forman parte del patrimonio de una persona. Y si tenemos una deuda, es parte de nuestro patrimonio. De hecho, recuérdense que en el derecho civil, todo esto se hereda, ¿verdad? Si nosotros eh, dejamos, no, por ejemplo, alguna persona fallece y no deja testamento y se quedan todos sus bienes intestados, el patrimonio de esa persona, la mortual, así se le denomina, los bienes que deja una persona después de su fallecimiento, lo conforman tanto los bienes, por ejemplo, una casa, un terreno, un carro, joyas, dinero en efectivo, como también sus deudas, ¿verdad? O sea, las personas que heredan, por ejemplo, a esta persona que falleció, también heredan sus deudas, ¿verdad? Porque de esos bienes tienen que pagar las deudas que dejó la persona, ¿verdad? En derecho civil no se extingue esa responsabilidad civil que tienen las personas. Entonces, dentro del patrimonio se conjugan ambas cosas, tanto los derechos reales como los derechos personales. Como ya vimos la diferencia que está en doctrina de cosas y bienes, ahora vamos a ver qué es lo que nos dice el Código Civil sobre los bienes, ¿verdad? Y en el artículo, acá tienen los artículos, pero váyanse de una vez y empiezan a subrayar su Código Civil. Ustedes así ya lo empiezan a dejar evidenciado que ya lo estamos leyendo y cuáles son los artículos a los que estamos haciendo referencia, porque eso también recuérdense que es material después de evaluación. El concepto está en el artículo 442. Aquí lo pueden ver en la pantalla también, pero déjenlo subrayado en su código. Son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y se clasifican en inmuebles y muebles. Hagan caso omiso ahorita la clasificación, porque eso lo vamos a ver más adelante. Solo subrayemos, son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación. Entonces, ya nos está aportando el Código Civil una definición. Las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación, a eso se le denominan bienes, ¿verdad? Entonces ya el Código Civil nos está dejando claro qué son los bienes. Y en el siguiente artículo, en el artículo 443, eh, ya nos habla de esas cosas, perdón, de eso, que pueden ser objeto de apropiación, ¿verdad? Esas cosas que pueden ser objeto de apropiación, nos dice que son todas las cosas que no estén excluidas del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. Recuérdense que hay cosas que no se pueden comercializar en Guatemala, por ejemplo, cuando hablamos de ciertas drogas, la cocaína, por ejemplo, esto está prohibido comercializarlo en Guatemala, ¿verdad? Entonces,
hay cosas que no se pueden comercializar y por disposición de la ley hay bienes que tampoco pueden ser sujeto, por ejemplo, de una compraventa. Hay bienes, por ejemplo, los que son del Estado y que son de uso común, como una calle, un parque y todo, no pueden ser, no se pueden ser objeto de apropiación. Entonces acá con este segundo artículo vemos que ya hay otros elementos que aporta el Código Civil acerca de las cosas que pueden ser apropiables y cuando una cosa se vuelve apropiable puede ser objeto de apropiación, o sea que una persona la integra a su patrimonio, entonces se convierte en un bien, ¿verdad? Entonces entre estos dos artículos encontramos pues ya una definición clara en cuanto a los bienes, ¿verdad? Son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y en el siguiente artículo ¿cuáles de esas cosas pueden ser apropiables? Las que no estén excluidas del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley, ¿verdad? O sea, que lo que no esté excluido del comercio, ya sea que por el mismo bien, por ejemplo, eh, algo que no se puede, de lo que no nos podemos apropiar, por ejemplo, del sol, de la luna, del aire que respiramos, eso es por su naturaleza, no podemos apropiarnos de esos elementos, ¿verdad? Y, y ya, o sea, por las mismas características de estos elementos, sabemos que no podemos hacerlos parte de nuestro patrimonio. Entonces, acá se conjugan entre los dos artículos, es una definición de qué son los bienes. En el siguiente artículo, en el 444, también subrayenlo de una vez, porque acá le vamos a darle que están fuera del comercio por su una poseídas exclusivamente por una persona y por ley las que ella declara irreductibles a propiedad particular. Entonces, con este tercer artículo ya nos explica la norma anterior, ¿verdad? Entonces, por su naturaleza, las que no pueden ser poseídas exclusivamente por ninguna persona, era el ejemplo que les colocaba. El sol, la luna, el aire, eso no puede ser poseído por ninguna persona. Y por disposición de la ley, las que la misma ley nos las declara irreductibles a propiedad particular. Por ejemplo, les decía, una calle es de uso común, ¿verdad? Todos tenemos derecho a utilizar una calle, no puede venir una persona y hacer la parte y dentro de la escritura pública con la que registra su casa en el registro de la propiedad, no puede colocar que la calle también es de su propiedad, ¿verdad? Porque esa la ley nos indica que es de uso público común, ¿verdad? Es propiedad del Estado, pero de uso público común, todos podemos gozar de ella. Hay otros bienes que también hay leyes específicas que nos indican que no pueden ser propiedad de cualquier persona, por ejemplo, los yacimientos mineros, cuando se hace una explotación minera, estos recursos le pertenecen al Estado, no pueden ser de propiedad particular, entonces la misma ley nos va indicando que sí, que no, de que sí, de que no nos podemos apropiar, ¿verdad? Ustedes para que sean bienes, para saber que son bienes que sí, aunque sean de utilidad, pero no pueden ser propiedad particular, ¿verdad? No pueden ser propiedad de cada uno de nosotros, porque a veces son de interés general, como en los ejemplos que les estaba indicando. Entonces, con estos tres primeros artículos del libro segundo, pues ya podemos tener una idea clara de a qué se les denomina bienes, ¿verdad? Y de cuáles sí podemos servirnos y que puedan pasar a formar parte de nuestro patrimonio. Tan claro está aquí al inicio ustedes de este capítulo y con las definiciones que ya vimos en doctrina. Sin embargo, ya luego cuando vayamos estudiando el resto de artículos de este libro 2, vamos a ver que después el legislador viene y a nosotros nos tiene que quedar claros las diferencias porque nosotros lo estamos estudiando, ¿verdad? Y pues lo estamos complementando con la doctrina. Y más adelante vamos a darle lectura a los artículos de este libro y nos vamos a dar cuenta que luego terminan mezclando ambos conceptos. Ustedes que viene el legislador y termina en otros artículos nos habla de cosas cuando en realidad
a lo que se debe referirse son a bienes, ¿verdad? Por lo que está describiendo en los artículos. Entonces, al inicio deja claros los conceptos, pero ya a continuación de este libro 2 hay varios artículos en donde mezclan los conceptos. Ahí se van a dar cuenta ustedes, pero nosotros sí tenemos que tener claras estas diferencias entre estos dos conceptos. Somos estudiantes de derecho, ¿verdad? Entonces vamos a llevar tanto la doctrina, los conceptos básicos, como lo que está en la legislación. Y les digo, pues al principio el legislador muy claro, pero ya vamos a encontrar otros artículos en donde ya están mezclados ambos términos. Por eso estamos hablando de bienes. ¿Qué manda Lourdes? Yo tengo una duda con esto de lo que usted está diciendo, que no se puede apropiar uno del sol, el aire, el agua, el mar. Pero ¿qué sucede cuando yo compro una propiedad? Compro 50 hectáreas en Chiquimula y dentro de mi propiedad pasa un río o está el nacimiento de un río. Ajá. ¿Este es un bien propio o va a ser o voy a tener como propietario que dar permiso para que pasen y lo utilicen? Muy buena consulta, Lourdes, porque lamentablemente no tenemos una ley de aguas y el Código Civil nos habla o se refiere a las aguas como que pueden ser de propiedad particular. Así como el caso que usted nos está colocando, como pasa dentro de mi propiedad, entonces yo me puedo apropiar de este río, ¿verdad? O de esta porción que pasa dentro de mi propiedad. Si nos vamos a lo que dice la Constitución, el recurso hídrico, pues es de todos, ¿verdad? Es de todos. Lo podemos utilizar todos y ese es un inconveniente que seguimos teniendo, un vacío legal que seguimos teniendo en Guatemala porque no hay una ley de aguas. El recurso hídrico constitucionalmente, pues como nos sirve a todos, es de todos, al final es propiedad del Estado, pero de uso común, ¿verdad? Es que lo utilizamos todo. Si nos vamos al Código Civil, el Código Civil nos dice otra cosa. Entonces, si han escuchado ustedes las noticias, diferentes legislaturas que han tratado de aprobar la ley de aguas y no se ha podido, ¿verdad? Y no se ha podido, no tenemos una ley de aguas, porque la ley de aguas al final, eh, o sea, en la práctica lo vivimos, ¿verdad? Porque lo que usted dice le pasa a muchas personas, le pasa a muchas personas. Entonces se han generado conflictos, ¿verdad? Que llegan a veces hasta conocimiento de juez, miren, le tiene que ceder el derecho de poder utilizar también o no esa porción de agua que está dentro de su propiedad, ¿verdad? Sí o no, se puede acceder a eso. Em, como, como hay un conflicto ahí, tenemos un vacío legal enorme en materia de agua, pues lo que prevalece es lo que está en la Constitución, ¿verdad? Es un recurso hídrico, pues, al final es propiedad del Estado, los recursos naturales los tiene que proteger el Estado y los podemos utilizar todos, ¿verdad? El problema es que cuando ya nos encontramos dentro de un bien que es propiedad de nosotros y por ahí pasa un brazo del río, ¿verdad? Entonces, lo normal es que se le permita, por ejemplo, al resto de vecinos o la comunidad que también puedan utilizar esa agua, ¿verdad? Porque en realidad no nos pertenece, pero ahí sigue habiendo un vacío legal, ¿no? Con ese tema. Ahí sigue habiendo un vacío legal. Con el tema del agua sigue habiendo un vacío legal. Vamos a ver más adelante en el Código Civil que hay otras formas de adquirir la propiedad, eh, por ejemplo, como cuando usted también en su propiedad, lo que usted está indicando, pasa un río, pero en una de esas el río se va secando y entonces usted tenía la propiedad hasta la orilla del río y el río se va secando y entonces ya le queda a usted una orilla, una porción de tierra, digamos, porque el río se secó. ¿Y qué pasa con esa porción de tierra? O también cuando el río arrastra
árboles, ramas, y eso llegan a su propiedad. ¿Qué sucede con eso que llega a su propiedad? ¿A quién le pertenece? Entonces, hay figuras que vamos a ver más adelante sobre cómo se adquiere la propiedad también, otras formas de adquirir la propiedad. En el tema de agua, sí estamos con ese vacío inmenso, Lourdes, porque no tenemos una ley de aguas, y una cosa dice la Constitución y otra cosa dice el Código Civil. Juan Carlos tiene levantada su mano. Sí, licenciada, pero analizando un poquito de lo que ustedes estaban hablando y con la consulta de la compañera, tengo entendido que si, por ejemplo, yo vengo y hoy por hoy creo, hago una fogata afuera de mi casa, el aire compromete el fuego y agarra fuego la casa del vecino. Yo tengo que pagar legalmente los daños causados porque yo inicié la fogata. Y con este tema que ustedes hablaban, si bien es cierto, el nacimiento del río puede estar dentro de mi propiedad y por ende, pues nadie puede tener acceso al nacimiento. Pero si yo secando ese nacimiento perjudico a las aldeas a donde desemboca el río y con ese, pues es una fuente de alimentación para muchas personas, penalmente yo creo que sí tengo problemas legales porque por mi culpa está muriendo un montón de gente, aunque el nacimiento esté entre mi propiedad, pero estoy afectando a otras personas. Lo mismo con el ejemplo que le pongo si yo hago una fogata fuera de mi casa y agarra fuego la casa del vecino. Muy bien, Juan Carlos. De hecho, hay un delito que es usurpación de aguas, que habla del desvío de los ríos, ¿verdad? Eso está prohibido. O sea, que pase por su propiedad, a la orilla de su propiedad un río, y venga usted y le ponga, qué sé yo, piedras o algo para desviarlo, y entonces el río ya no baja con el mismo caudal a la comunidad siguiente. Eso está penado por la ley. Eso está penado por la ley. Si tiene, gracias por el comentario, si está bien en eso. Sin embargo, lo que le digo a Lourdes y al resto de la clase ahora con el tema de a quién le pertenece el recurso hídrico en Guatemala. eh, la Constitución nos habla y de que se tiene que garantizar y de que es de todos, ¿verdad? Del Estado, pero cuando nos vamos al Código Civil nos habla de que es de propiedad particular, ¿verdad? Necesitamos la ley de aguas para normarlo, pero si hay delitos por el uso, como nos dice Juan Carlos, si hay delitos que están tipificados por el uso de esos recursos, por el uso de esos recursos. Bueno, continuemos con esto que les estoy indicando en relación a la diferenciación, ¿verdad? Entre bienes y cosas y a cómo está regulado en el código, que les digo que aunque al principio esté claras las definiciones, porque el mismo código nos las está indicando, luego vamos a encontrar algunos artículos en donde ya nos habla de cosas cuando nos debería hablar de bienes, ¿verdad? De acuerdo a esta disposición. Entonces, ahí ya se queda uno, bueno, ya lo aprendimos, ya sabemos que hay una diferencia, pero luego el legislador pues comete ciertas equivocaciones, porque al final eso es, ¿verdad? Ustedes, ciertos errores o equivocaciones, porque ya más adelante mezcla ambos términos. Para nosotros ya quedó claro, pero vamos a ver que el legislador luego los confunde. Vamos a ver una clasificación doctrinaria de los bienes. Solo permítanme que está pasando una ambulancia, ustedes se oyen la bulla acá cerca. Ya, se oye mejor. Vamos a ver una clasificación doctrinaria de los bienes y luego vamos a ver cuál es la clasificación, siempre basada en la clasificación doctrinaria, cuál es la clasificación que está en el Código Civil. La clasificación doctrinaria, miren ustedes, si consultan 4 o 5 libros de Derecho Civil 2, de los derechos reales, van a encontrar esas 4 o 5 clasificaciones distintas, ¿verdad? O sea, casi que cada autor hace su clasificación, pero esta que les estoy presentando, que les vamos a conocer el día de hoy, es del maestro Castán Tobeñas, y creo que es de las clasificaciones más completas.
es un maestro español, José Castantoveñas, y es una clasificación bastante completa. Entonces, vamos a estudiar esta y ya luego vamos a ver cómo está en el código, ¿verdad? Él clasifica los bienes, vamos a ver de primero, por sus cualidades físicas y jurídicas. Acá hace otra clasificación, una subclasificación. Por su naturaleza nos dice que los bienes pueden ser corporales e incorporales. Corporales, aquellos que tienen una existencia física apreciable por nuestros sentidos, ¿verdad? O sea, que los podamos ver. ¿Cuál podría ser un ejemplo de un bien corporal? Les pregunto. Uno que Una tenga gallina, existencia física. una vaca. Así es, que lo podemos ver, ¿verdad? Gracias. Incorporales son aquellos que no teniendo manifestación concreta y tangible, sí producen efectos jurídicos determinables. Incorporales podría ser los derechos de autor, ¿verdad? Porque producen efectos jurídicos, un derecho de autor, una marca que ustedes registran, ese podría ser un derecho incorporal, ¿verdad? Un bien incorporal. Luego, la siguiente clasificación es por su determinación. Hay bienes que pueden ser genéricos y hay bienes que pueden ser específicos. Genéricos, los que aluden identificándoles por su naturaleza común. Por ejemplo, nosotros hablamos de un carro, cuando hablamos de un carro puede ser cualquier carro, ¿verdad? Estamos hablando de una generalidad. Y los específicos, los que sí se particularizan por elementos de exclusiva pertenencia a su naturaleza. Entonces ya podemos hablar de ese mismo carro, pero colocarle, por ejemplo, un carro marca Honda, línea X, y la cuestión es que ya estamos especificando las características del bien, ¿verdad? Ya lo estamos particularizando. Luego, por su susceptibilidad de sustitución. Aquí tenemos bienes fungibles y bienes no fungibles. Fungibles son aquellos que por no tener una individualidad propia y determinada pueden ser sustituidos por otros de su mismo género. Entonces pensemos un bien que pueda ser sustituido por otro de su mismo género. Hay cosas tan sencillas, por ejemplo, usted tiene una libra de arroz y puede sustituirla por, ¿perdón? Perdón, yo decía una casa, por ejemplo, una pequeña por una más grande, más cómoda, entre comillas. Eh, el tema con los fungibles es que la descripción es que no están, no tienen esa individualidad, ¿verdad? Entonces una casa sí le podemos decir porque podemos describir que la casa es de 2 niveles, que está ubicada en la 19 calle 6-30. Tal vez en fungibles vamos más a esos bienes que, porque no tienen características tan propias, los podemos sustituir, ¿verdad? Por eso les ponía el ejemplo, una libra de arroz la podemos sustituir por otra libra de arroz, ¿verdad? No tiene esa individualidad propia. A diferencia de los no fungibles, los que sí tienen esas especificaciones, ¿verdad? Ustedes esa individualidad que es precisa, nos dice concreta, y que no pueden ser representados o sustituidos por otros. Por ejemplo, un cuadro de un pintor famoso no se le puede, no se le puede sustituir por otro, ¿verdad? Ustedes, eso sería un bien no fungible porque sí tiene una particularidad o una individualidad propia, ¿verdad? Una escultura famosa también no la vamos a poder sustituir por otra, ¿verdad? Tiene esas características que la hacen que sea propia, que sea un bien no fungible, porque no lo podemos sustituir por otro bien. Luego la otra clasificación dice por las posibilidades de su uso repetido.
Aquí tenemos bienes consumibles y no consumibles. Consumibles, los que en el uso altera su sustancia de tal manera que impide un ulterior aprovechamiento de sus funciones. ¿Cuál podría ser un bien consumible? La comida podría ser un bien consumible. Así es, así es. O sea, lo usamos, estamos alterando su sustancia, ¿verdad? Y no se puede volver a aprovechar. Y no se puede volver a aprovechar. Entonces, un bien consumible, por ejemplo, ya nos habló usted de la comida, el combustible que utilizamos en nuestro carro, ¿verdad? Ese se utiliza conforme usamos el carro. Entonces, esos son ejemplos de un bien consumible. Bienes no consumibles, pues, lo contrario, ¿verdad? Hace referencia, dice, a la factibilidad que ofrecen ciertos bienes de mantener su naturaleza intacta pese al uso de que ellos se hagan. ¿Cuál podría ser un bien no consumible? El agua, licenciada. El agua, ¿por qué no es consumible? A pesar de su uso, entiendo yo, no se, es una, o sea, no se acaba, por así decirlo. Así es cierto que puede ser que tengamos escasez por temporada, ¿verdad? Pero no se acaba, es cierto. También puede ser ahí sí el ejemplo de la casa que nos puso su compañera anteriormente, porque una casa, pues la utilizamos, la casa se puede ir deteriorando, por supuesto, conforme los años, ¿verdad? Pero la utilizamos y mantiene su naturaleza, ¿verdad? No desaparece por el uso. Entonces, esos pueden ser ejemplos de bienes no consumibles. Por las posibilidades de fraccionamiento. Aquí también está la distinción es entre bienes divisibles y bienes indivisibles. Pensemos divisibles, los que pueden dividirse, ¿verdad? El nombre no lo está indicando. Pueden fraccionarse en partes sin detrimento de su naturaleza. Pensemos en un bien que podamos dividir y que con esa división no lo estamos dañando, ¿verdad? No se está, no se le está provocando ese detrimento por haberlo partido, dividido, fraccionado. Un ¿Cuál puede terreno, ser? ¿Un terreno? ¿sí? Exactamente, un terreno. No pierde su naturaleza de terreno, ¿verdad? No pierde su naturaleza de un bien inmueble con que lo dividamos. Gracias. Y por el contrario, un bien indivisible. Aquellos que no admiten división sin menoscabo de su naturaleza y de su uso. ¿Cuál puede ser un bien indivisible? Un bien que si lo dividimos ya no sirva. Pensamos en un bien que si lo hacemos pedacitos, lo fraccionamos, ya no nos sirva para, eh, Un ya no sirva carro, para una un moto. carro. Así es, si los desarmamos, ¿verdad ustedes? Si les quitamos todas las piezas y lo dividimos, ya no nos sirve para la naturaleza que fue creado, ¿verdad? El bien. Entonces, no podemos dividirlo. Muy bien, gracias por los ejemplos. La siguiente clasificación son por su existencia en el tiempo. Por su existencia en el tiempo tenemos bienes presentes y bienes futuros. Presentes, pues, los que tienen esa existencia actual, ¿verdad? Los que viven en la realidad, un orden físico legal, al momento se tenían en cuenta como tales y al constituirse como una relación jurídica. Es un bien presente, ¿cuál podría ser el ejemplo? El mismo ejemplo de la casa o del carro, ese es un bien presente, ¿verdad? Ustedes lo tenemos acá en este momento y por eso dice, deben ser
pueden ser tenidos en cuenta como tales al constituirse una relación jurídica, porque un bien presente, por ejemplo, yo puedo vender la casa, la tengo acá ahorita y la puedo vender, ¿verdad? Entonces está físicamente presente para poder realizar cualquier cuestión, puede ser sujeto a cualquier relación jurídica. Por el contrario, los bienes futuros, cuando hablamos de bienes futuros, son los que se espera que existan, ¿verdad? No hay una existencia real, deben racionalmente esperarse que pueda tenerla. Y para eso, para ser susceptibles de nacer a la vida, ¿verdad? La vida jurídica. Entonces, bienes que se espera que existan. Hace 8 días alguien puso un ejemplo y les dije si esos son bienes futuros o también se les llama bienes de esperanza. A ver, bien que se espera que existan. Las cosechas. Muy bien, las cosechas, ¿verdad? Nosotros podemos vender la cosecha sabiendo que sembramos maíz y que de aquí a 3, 4 meses, pues ya podemos vender esa cosecha, ¿verdad? Entonces son bienes que estamos esperando que existan. El tema de las crías por ejemplo, crías del ganado, ¿verdad? De una vaca, pues también podríamos venderlas en algún momento, hacerlas negocio, decir, bueno, cuando nazcan, entonces se la voy a vender a ustedes, ¿verdad? Entonces, son bienes futuros o bienes de esperanza, les decía que también no tienen la existencia real o física en este momento, no los podemos ver en el momento, pero estamos esperando que existan, ¿verdad? Que existan estos bienes. Esos son ejemplos de bienes futuros. Luego también tenemos otra clasificación por su existencia en el espacio y posibilidades de desplazamiento para que puedan movilizarse un bien. Acá tenemos una subdivisión. Tenemos a los bienes inmuebles, creo que estamos más relacionados con estos términos, y también tenemos a los bienes muebles. Solo que acá Castán Tobeñas, el maestro, los subclasifica. Los inmuebles los hacen ahí como unas consideraciones para identificarlos. Entonces, los bienes inmuebles son aquellos que no pueden trasladarse de un punto a otro sin deterioro. Dentro de los bienes inmuebles, él hace algunas consideraciones, es como una subclasificación de los mismos bienes inmuebles. Hay inmuebles por su naturaleza, que son aquí únicamente, solo pueden ser el suelo y el subsuelo, ¿verdad? Luego están los inmuebles por incorporación. Entonces, en esta clasificación nos dice que son los bienes que se encuentran unidos al suelo de manera permanente. Y aquí el ejemplo, ahí sí pueden ver la imagen, pues es un edificio, ahora una construcción. Entonces, ese es un inmueble por incorporación. Ya asumimos con la construcción que está realizada, un edificio, una casa, que eso es parte del inmueble, ¿verdad? Por eso es inmueble por incorporación. Está unido al final está unido al suelo. Luego tenemos a los inmuebles por destino, que son los inmuebles los bienes, perdón, que siendo muebles por naturaleza están al servicio permanente de un punto o son anejas a él como pertenencias. Aquí tenemos la imagen de una vaquita, un toro, no sé qué vaca es. Porque eh, a los semovientes, ahí lo vamos a leer también en el Código Civil, porque ahí está, que están al servicio de un fondo, por ejemplo, una finca y todo, pertenecen al inmueble, entonces son inmuebles por destino y entonces pasan a considerarse como bienes inmuebles también por destino, o sea, para lo que están siendo al final utilizados. Por ejemplo, los semovientes que se utilizan, el ganado que se utiliza al servicio para una explotación agrícola, ¿verdad? Para el terreno, para poder sembrar después y todo. Entonces, estos son considerados como inmuebles por destino, ¿verdad? A este tipo de bienes.
Luego, la siguiente clasificación son de los inmuebles por analogía. Estos son bienes incorpóreos que por constituir derechos sobre inmuebles se asimilan a estos. El ejemplo ahí ven una casita y a la par ven un rollito de dinero, de billetes, para representar una hipoteca. Una hipoteca, entonces este es un ejemplo de un bien inmueble por analogía, porque al final la hipoteca es un derecho real de garantía que faculta cuando ustedes, por ejemplo, hacen un préstamo. Entonces, si ustedes, para garantizar el préstamo, ustedes entregaron su casa, las escrituras de su casa, ¿verdad? Y se constituye una hipoteca sobre su casa, ese es el derecho real de garantía. Y si no paga, entonces el deudor puede quedarse con la casa, ¿verdad? Se promueve un proceso porque no está en inmediato, pero la cuestión es que se puede cobrar con ese bien, ¿verdad? Entonces esos son inmuebles por analogía, estos derechos incorpóreos, ¿verdad? Que se constituyen sobre un bien. Esta es una como su clasificación, ¿verdad? Consideraciones que hace el maestro Castán Tobeña sobre los mismos bienes inmuebles. Entonces, la otra clase son los bienes muebles de eh, este numeral 7 por su existencia en el espacio, posibilidades de desplazamiento. Vamos a ver, acá están los bienes muebles. Entre los bienes muebles son aquellos que sí son susceptibles de trasladarse de un punto a otro sin menoscabo de su naturaleza. A estos bienes muebles también se les hace una como subclasificación, ¿verdad? Otra clasificación. Por su naturaleza pueden cambiar de un lugar, un bien por sí mismo, pueden ser movidos por una fuerza exterior. Los materiales también provenientes de la demolición de un edificio, los reunidos para construir uno nuevo, son muebles mientras no se hubieran empleado en la construcción. O sea, por ejemplo, unos bloques que están ahí apilados, o cuando botan una pared y queda ahí el material de construcción, ¿verdad? Ahí tirado. Entonces, media vez no se haya utilizado para la construcción, todavía se les considera que son bienes muebles, ¿verdad? Y también hace la, la otra explicación o la otra clasificación por el objeto a que se refieren o por determinarlo así en la ley. Entonces, por ejemplo, las acciones que tienen por objeto cosas muebles, las acciones o cuotas de participación en las sociedades civiles y de comercio, estas también se consideran como bienes muebles, ¿verdad? Como bienes muebles. Las cuotas en una sociedad, por ejemplo, en una SA, o las acciones las acciones en este caso serían de una SA, también se consideran como bienes muebles, porque la ley así lo manda, por eso dice por el objeto a que se refieren, o por determinarlo así la ley. Entonces, estos también son considerados eh, bienes muebles. Vamos a ver la siguiente. La siguiente clasificación es por la conexión de unos con otros. Y aquí también vamos a encontrar que está dividida esta clasificación. Está por su constitución y contenido y por la jerarquía que entran en relación, ¿verdad? La jerarquía que tienen. Entonces, la primera, por su constitución y contenido, hay bienes singulares y hay bienes universales o universalidades, como le coloca acá el maestro Castán Tobeñas. Bienes singulares son los dentro de estos dentro de los bienes singulares hay simples y compuestos. Los simples, los que están constituidos por un todo orgánico, como una estatua o un semoviente. Y los compuestos están integrados por una fusión de varios simples. Por ejemplo, un automóvil, porque el automóvil tiene varias piezas, ¿verdad? Entonces, es un bien singular, pero dentro de esta subclasificación es compuesto, ¿verdad? Porque lo integran varios bienes simples, ¿verdad? Varias piezas. El ejemplo
de un carro. Y las universalidades son todos los bienes que están constituidos por varios elementos entre los que no existe una vinculación material. Esto no obsta, dice que sean considerados como un todo. Entonces, universalidades, cuando hablamos de estos que tienen muchos, que están constituidos por muchos elementos, y cuando hablamos, dice, estamos hablando de un todo. Entonces, el ejemplo, una biblioteca. Una biblioteca es un bien y está compuesto por otros, ¿verdad? Que en este caso son todos los libros que conforman la biblioteca. O el caso de un rebaño, ¿verdad? Cuando hablamos de un rebaño es una universalidad. Esto sería en la clasificación por su constitución y contenido. La siguiente clasificación es por la jerarquía en que entran en relación. Entonces aquí vamos a ver que hay bienes principales y accesorios. O sea, dentro de los bienes depende si es la pieza principal o si son cuestiones accesorias que se le unieron a esa pieza, ¿verdad? Entonces, para determinar estas consideraciones hay varios criterios para cuál es el bien, ¿verdad? Al final, cuál es el bien principal y cuál es el accesorio. Entonces, el primer criterio es el de la existencia independiente o dependiente de los bienes. De acuerdo a ese criterio, va a ser bien accesorio aquel de los bienes cuya existencia esté condicionada por el otro. O sea, que no, que si estuviera solo el accesorio, pues no sería un bien como tal, ¿verdad? Está condicionada por la existencia de otro bien. ¿Cuál puede ser un ejemplo con este criterio? Que un bien accesorio esté condicionado por la existencia del otro bien, entonces el otro bien es el que se le considera como principal. Por ejemplo, un apartamento dentro de un edificio. ¿Cuál sería el principal y cuál sería el accesorio? El edificio sería el principal y el accesorio del apartamento, porque no puede existir el apartamento sin el edificio. Muy bien, muy bien. Ahí estamos, ya los estamos clasificando, ¿verdad? Como, o sea, es necesaria la existencia del otro. Por ejemplo, también un ejemplo más, Un teclado, más, licenciada, un ¿un teclado cuál? o un mouse. Ajá, Sí, ¿cuál sería la prácticamente sin el teclado y sin el mouse la computadora no va a funcionar bien, por así decirlo. Entonces el principal sería la computadora. Muy bien, Los otros muy son bien. accesorios de ella. Exactamente, son accesorios del bien principal. Ahí estamos bien, ahí estamos claros con los ejemplos. También el siguiente criterio es el de la importancia y finalidad. En ese criterio, el bien principal es el que tenga mayores atributos de trascendencia en relación al otro. Entonces, por eso dice por la importancia, ¿verdad? ¿Cuál sería un ejemplo de este? Un ejemplo, Yo creo que ahí entraría mejor el ejemplo de la compañera Lourdes. el primer ejemplo. El ejemplo de ella entre el apartamento y el condominio. ¿Cuál sería también el de podría ser ejemplo para los dos, porque al final uno no podría existir sin el otro, ¿verdad? Pero acá lo que estamos no es precisamente la existencia o no del otro, sino cuál es el bien principal y cuál es el bien accesorio, ¿verdad? Por eso dice, la clasificación es por la jerarquía. Está bien, también pongámonos a pensar en una casa. La casa es el bien principal, por ejemplo, y puertas, las puertas de las habitaciones de la casa serían accesorios, ¿verdad? Serían accesorios. Entonces, por la importancia y finalidad, tenemos que definir el principal porque tiene, dice la explicación, mayores atributos de trascendencia que en relación al otro.
por ejemplo, pensemos en un carro también, ¿verdad? Un carro como el bien principal y los asientos del carro pues son accesorios, ¿verdad? Los asientos, el radio, pues son cosas accesorias al bien principal. Otro de los criterios es el del valor. En nos dice que que son principales los bienes de mayor valor y el de menos valor es el bien accesorio. Es el bien accesorio. Entonces, un ejemplo por el valor. Un teléfono es un bien menor, pero una casa es un bien mayor. Sí, porque al final, aunque pensemos que son principales y accesorios, y entonces tendríamos que más o menos pensar en el mismo bien y en sus partes, ¿verdad? Ustedes, porque si pensamos en el ejemplo de la casa, si pensamos en el ejemplo de la casa, pues la casa sería el bien principal y, por ejemplo, eh, los bienes que están adentro de la casa serían los accesorios. ¿Cuáles pueden ser esos bienes? El amueblado de sala, la cocina, los electrodomésticos, o sea, ya son como accesorios, ¿verdad? Acá al final ustedes esta tipo de clasificaciones así por eso, por eso les decía esta de José Casán Tobeñas, que es un maestro español, es de las que se toma en cuenta, no es porque las otras no, ¿verdad? Pero es porque es de las más completas, ¿verdad? Por eso hay tanta subclasificación, pero es para crearnos una visión más amplia y que cuando ya estemos leyendo en el código entendamos muchas de las figuras que están dentro de nuestro código. Luego vamos a ver, esperen ustedes, la siguiente clasificación. Solo permítanme que no me quiere cambiar la diapositiva. Venía bien, hasta ahorita se detuvo. Esperen ustedes que no me deja cambiar. Ahí está. ¿Ya las cambió? ¿Ya se las cambió? Solo les pregunto, ¿se las cambió a ustedes también o solo aquí en mi Sí, la computadora? cambió. Sí, la cambió, licenciada. Claro. Ay, miren ustedes, si no es una cosa, a veces son las presentaciones. El tema de Teams, ay, siempre nos da algún inconveniente. A veces no corren las presentaciones y a veces es la cámara. Da siempre un poquito de problema esta cuestión de Teams, ustedes. Bueno, pero sigamos. Por la susceptibilidad del tráfico, hay cosas dentro del comercio y cosas fuera del comercio. Dentro del comercio, las que son susceptibles de tráfico mercantil y fuera del comercio, las que no pueden ser objeto del mercado o el tráfico mercantil. Denme un ejemplo de cada uno de los dos. Dentro del comercio y fuera del comercio, que sea sujeto o que no sea sujeto de tráfico mercantil. A ver, quiero escuchar a los demás, porque ya me di cuenta que solo participan 2 o 3 personas, que les agradezco su participación. Si no empiezo a preguntar conforme me van apareciendo aquí en la computadora, si no hay voluntarios. Merlin Fajardo está por acá. Merlin. Y así me voy dando cuenta ustedes quiénes solo se conectan y ya no se desaparecen después de la clase. Ahí está Merlin.
Merlin, denos Sí, un aquí estoy. ejemplo de esa clasificación de bienes que sí pueden ser susceptibles de comercializarse y de los que no pueden ser susceptibles de comercializarse. Mm, no sabría decirle. Pensemos en el caso de Guatemala, qué puede venderse, qué no puede venderse. En comercial podría ser una venta de muebles. Ujú. Y algo que esté prohibido, que no se pueda comercializar. Podría ser la venta de droga. Ajá, muy bien, ahí estamos. Gracias, Merlin. Bueno, También por ejemplo, dentro de cosas fuera del comercio, por ejemplo, aquí en Guatemala está prohibido la venta, el tráfico de especies protegidas, por ejemplo, de los loritos. Ustedes han visto a cuánta gente han capturado. Estas son especies que están en un listado de especies amenazadas que tiene autorizado el CONAF. Ese tipo de especies de fauna silvestre están protegidas por la ley, no se pueden comercializar, por eso ven ustedes a cada rato noticias, porque la gente no entiende, ustedes, de verdad, no entiende que no se pueden vender esas especies y que nos las estamos acabando, porque hay algunas que están hasta en peligro de extinción. Noticias de que en un bus agarraron a una persona que entró a un canasto y había escondido 2 pichones de loro, ¿verdad? O unas iguanas, todas esas especies exóticas prohibidas son especies que se están terminando, que están en un listado de especies amenazadas. Ese sería el ejemplo de bienes que no pueden ser objeto de mercado, ¿verdad? De comercializarse. Digamos, con la otra clasificación, por el titular de su propiedad. Hay bienes que pueden ser del Estado o de corporaciones, ¿verdad? De grupos grandes que estén asociados y hay bienes particulares. Entonces, yo creo que aquí está claro, ¿verdad? Hay bienes del Estado. Por ejemplo, un bien del Estado. Vigna, Sí, buenos días. Ahí quería ampliar algo sobre lo que dijo de las áreas protegidas. lo escuchamos. Antes del otro ejemplo, De otro ejemplo, ajá. Yo estaba escuchando, leí de que dentro del 2015 y 2016 salió un decreto donde todas las personas podían como que lo que es lorito y todo animal nativo podía sacarle un tipo como de licencia, pero solo iban a dar ese periodo de 2 años. Ya a partir de 2017 hasta ahorita, nadie puede comprar un lorito, media vez sea una especie nativa. Si es una especie exótica que viene de otro país, esa sí se puede, sí tengo entendido que sí se puede tener como mascota, porque al final no altera el producto de aquí del ecosistema de Guatemala. No sé si... gracias, Sergio. ¿Quién me está hablando? Es Sergio, ¿verdad? Lester Juárez le está hablando. Lester, sí, es que vi 2 manos levantadas. Gracias, Lester. No, de hecho es así como dice Lester. Eso es para... Nosotros somos estudiantes de Derecho. Ya sé que no es la materia, pero lo pusimos de ejemplo ustedes. El CONAF dio 2 años. No me recuerdo qué años fueron. Lester ahí nos mencionó 15 o 16. Fueron 2 años porque eran un año y luego prorrogó por un año más para que todas esas personas, porque aquí era mucho de cultura, ¿verdad? Ustedes en las aldeas, que la gente se encontraba un lorito, lo cazaba y lo metía entre una jaula o luego lo vendía. Si se recuerdan, yo que ya tengo mis años en la carretera interamericana, habían personas que se ponían ahí a vender a la orilla de la carretera con un palito y tenían loros o pericas. Todo eso ya está prohibido. Quien no las inscribió en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que hacía una declaración jurada para decir de dónde provenían los animalitos. Ahí podría decir usted que su abuelita se lo heredó y que ahí está el animalito y los registraban a su nombre. Quien no los registró son estas especies exóticas de fauna silvestre que están dentro de un listado. Si les da curiosidad,
En la página de CONAP se llama Listado de Especies Amenazadas. Por sus siglas se le denomina LEA. Ahí están todas las especies de flora y fauna que no las podemos comercializar y no las podemos tener en nuestras casas. No son solo los loros, hay iguanas, hay tortugas, y ahí está con el nombre científico y el nombre común. Y todo eso no se puede tener, usted no se puede tener como mascotas. Y las que venden en las, por ejemplo, en las, ay, ¿cómo se llaman? Las ventas de animales, ustedes se me da el nombre, no son Veterinarias. veterinarias. Bueno, sí, puede ser veterinarias, ¿verdad? Las que venden en esos lugares donde venden animales tienen que tener el comprobar, ¿verdad? Con algún documento de que provienen de criaderos particulares, ¿verdad? Que las han reproducido en cautiverio, no que las han cazado en cualquier lugar, sino que las reproducen en cautiverio y tienen que tener autorización por parte del CONAP. Entonces, cuando se la venden a usted, le tiene que dar a usted, aparte de su factura, algún certificado en donde diga que es de un criadero, ¿verdad? De que ellos los están reproduciendo y que tienen autorización del CONAP. Y de las especies, pero solo para dejar claro, Lester, de las especies que no son endémicas, o sea, que no son de Guatemala, no es que esté permitido tenerlas. Ahí también tenemos una prohibición porque tenemos convenios internacionales suscritos para la prohibición del tráfico de estas especies. Entonces, y la misma historia, se tiene que comprobar que vino, si la tiene usted aquí en Guatemala, que la compró en un lugar que también tenían, que las estaban reproduciendo en cautiverio, no que fueron capturadas de la naturaleza. No es que se puedan tener, no es que se tenga autorización para tenerlas, porque sabían ustedes que el tráfico de este tipo de especies es como el tercer delito más cometido a nivel mundial. Ustedes, ese tráfico de especies de especies exóticas, ¿verdad? Estamos hablando de los animales, por eso han visto noticias, y ya solo con eso termino porque nos estamos saliendo del tema, pero han visto noticias de que encontraron un león en no sé qué lugar de Guatemala. Los leones no son de acá, son del África. Entonces, ¿cómo llegó hasta acá? Pues está prohibido porque tenemos compromisos a nivel internacional para evitar y para tratar de que no se siga dando ese tráfico ilegal de especies, ¿verdad? Entonces, así es. Ahora, sigamos con los ejemplos. Ah, pero, ¿quién era el que tenía levantada la mano? Que creí que era Lester el que estaba hablando. Había alguien más que tenía levantada la mano. Era un compañerito, perdón. Luis creo que era, ¿no? Ya bajó su manita, perdón si me desvié del tema, y ya no vi el compañerito que tenía levantada su mano, que abra su micrófono, no sé si todavía nos iba a comentar algo, nos iba a ejemplificar. Íbamos en los bienes por el titular de su propiedad, bienes del Estado, por ejemplo, bienes del Estado, los yacimientos, les decía, de hidrocarburos, los minerales, de acuerdo con la Constitución, son bienes del Estado, los recursos minerales son bienes del Estado, y bienes, pues también hay bienes de corporaciones, por ejemplo, los bienes que son propiedad de una sociedad anónima, de una asociación civil, que pueden tener a su nombre una casa, un edificio, un terreno, las mismas acciones que las que hablamos hace un rato de las sociedades. Y hay bienes de particulares, ¿verdad? Yo soy dueña de una mi moto, yo tengo un carro, que son de propiedad particular. Y la otra clasificación por el carácter de su pertenencia. Hay bienes de dominio público y bienes de propiedad privada. Los bienes de dominio público son aquellos cuyo dominio se atribuye al Estado o al municipio. Entonces, aquí hay una subclasificación, ustedes, de los bienes de dominio público. Hay bienes públicos de uso público común. O sea, de estos bienes todos nos podemos servir. De estos bienes de uso público común todos los podemos utilizar. Las calles, las plazas, los parques, todos los podemos utilizar. Y de uso público no común, el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos, los minerales también están dentro del uso público no común.
¿Por qué? Porque para estos bienes sí son de dominio público, sí están en la naturaleza, pero son propiedad del Estado. Y entonces para poder utilizarlos, por eso es uso público no común, para poder utilizarlos, el Estado es el único que puede dar la autorización. Por ejemplo, para poder explotar minerales, es a través del Ministerio de Energía y Minas que se autoriza una licencia para explotación de algún mineral. ¿Por qué? Porque es un bien de uso público no común, es propiedad del Estado y necesitamos tener esa autorización para poder explotar minerales. Eh, para los yacimientos de hidrocarburos, la misma historia. Para poder explotar estos yacimientos necesitamos una autorización especial, una licencia que también extiende el Ministerio de Energía y Minas. Entonces son propiedad del Estado, pero son de uso público no común, porque el particular que necesita, que quiere dedicarse a esto, o la empresa que quiere dedicarse a esto, tiene que sacar su autorización, ¿verdad? Y es el Estado el que se los autoriza. Y también tenemos bienes de propiedad privada, que eso es más fácil, ¿verdad? Son los que pertenecen a los particulares, que nos pertenecen a cada uno de nosotros. Ese sería por el carácter de su pertenencia, ¿verdad? Ah, bueno, hay otro ejemplo, solo me regreso a los de bienes de dominio público. Hay otro ejemplo, por ejemplo, que cabal lo mencionaba ahorita Lester cuando estaba haciendo su comentario de estas especies. En otros bienes del Estado, las áreas protegidas. Las áreas protegidas no las podemos utilizar. Esos son de uso público no común. No podemos llegar ahí y querer, ay, pues yo me voy a ir a vivir a esta área y esa área está determinada como área protegida, o yo voy a ir a hacer ciertas actividades a esta área, porque las áreas protegidas constitucionalmente están reguladas y también tenemos legislación, y dentro de esas áreas protegidas, de acuerdo a cada reglamento, a cada plan maestro se le denomina ese documento de cada área protegida. Ahí se indica qué es lo que se puede realizar dentro del área protegida. Por ejemplo, hay áreas protegidas que no permiten asentamientos humanos, o sea, nadie puede ir a vivir dentro de esas áreas protegidas, porque lo que se está buscando es proteger la biodiversidad que hay dentro de estas áreas. Entonces, este sería otro ejemplo de uso público, de bienes de uso público no común. Son propiedad del Estado, pero son de uso público no común. Si queremos hacer algo ahí, pues necesitamos alguna autorización especial, si es que el área lo permite, ¿verdad? Ese sería otro ejemplo, porque Lester también lo mencionó hace un momento. Y como les decía, los bienes de propiedad privada, pues ya sabemos qué es, ¿verdad? Los que le pertenecen a los particulares, ¿verdad? Cada uno de los particulares. Esta es la clasificación doctrinaria, les decía, de las más amplias, pero van a ver cómo nos va a ayudar ya cuando empecemos a ver. La que tiene el Código Civil es más pequeña, pero luego tienen otras figuras de las que hemos hablado acá, que las vamos a ir viendo, que se van desarrollando durante vayamos estudiando mientras vayamos estudiando el Código Civil. Con esto, si no tienen ninguna duda o ningún comentario, nos vamos a quedar el día de hoy. En la siguiente clase vamos a ver ya la clasificación que contempla nuestro Código Civil y vamos a ir leyendo más artículos. Hoy solo vimos 3 y vamos a ir leyendo más artículos del Código Civil. Les pregunto, ¿alguna duda o algún comentario? ¿Se recuerdan que les dije que yo les voy a colocar las presentaciones en la plataforma? ¿Ya tienen acceso, ya les aparecen sus cursos? La facultad esta semana avisó porque teníamos varios, no solo ustedes, también había varios catedráticos con esa misma dificultad que no nos aparecían los cursos. Entonces ahí les voy a ir colocando en la plataforma las presentaciones para que les queden de respaldo y también como material de estudio. Si no veo ninguna mano levantada. Ah, bien. Juan Carlos, ¿qué manda? Solamente una observación que le he venido haciendo a varios licenciados, y es que en su curso no nos permite